En Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, nos habla de la fe. Pero no solamente nos habla de la fe, sino de grandes hombres que desarrollaron en su vida éxitos a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperas. El problema no está en eso, sino en lo que estás esperando recibir. O de pronto ni siquiera lo esperas. Dice, yo tengo fe para comprar una lotería, pero no tengo fe para declarar algo que va a acontecer en mi vida. Por eso es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Mire esto, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hermanos, la gran polémica de estos tiempos es que no es el tema del Big Bang, es el tema de que los científicos dicen que venimos del mono, los otros dicen que una explosión nuclear. Pero nosotros por la fe entendemos que lo que la Biblia dice es verdad, que el Señor hablaba y se hacía, hazte sol y el sol se hacía, hazte esto y se hacía, y hazte esto y se hacía. Es por fe que creemos eso. Si no diríamos, bueno, yo vengo a la iglesia, pero sí creo en la evolución del mono. Entonces no tienes fe. Por eso ellos dicen, por la fe, es que nosotros creemos que lo que la Biblia dice es cierto. Un asunto de fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Le está diciendo, hay un mundo paralelo. Hay un mundo paralelo que Dios diseñó, que usted no puede ver en este momento. Sino lo que nosotros vemos en este momento es lo que Dios quiere que tú puedas ver. Para que tu fe se desarrolle y diga, pero hay algo muchísimo mejor que no puedo ver, pero que veré un día. Esa es la fe. Por eso que cuando alguien muere en el Señor, deberíamos alegrarnos si nos mantenemos en el Señor, porque lo volveremos a ver en un lugar mejor, que Dios ya diseñó para que nosotros anduviésemos algún día con Él. Ese es el tema de la fe. Debemos hablar con fe de lo que no tenemos, pero tendremos. De lo que no hemos logrado, pero lograremos. Yo estaba hablando con el Señor y le dije, Señor, ya me estoy cansando de eso de veremos. No, hoy lo quiero ver y ahora lo veo. ¿Entiende? Usted dice, algún día lo veremos, María Esperanza, algún día. No, lo quiero ver esta semana. Y he esperado mucho tiempo esperando ver algo. Entonces comenzamos a desarrollar, a hablar. Dice que por fe hablamos. No pensamos, hablamos. Declaramos algo sobre nuestra vida. Y caminamos sobre lo que hablamos. Algo que nos empuja a caminar sobre lo que declaramos. Yo no puedo decir, me voy a casar con Aida y ando atrás de otra. Yo voy a ser arquitecto y estoy estudiando para medicina. La fe nos lleva a caminar sobre lo que declaramos. Declaro que seré un gran profesional y te enfocas en ser un gran profesional y caminas hacia ser un gran profesional. Vas declarando cosas donde tú encuentras fallas en tu vida. Yo he sido malo para esto y he sido malo, pero ahora voy a ser bueno en esto. ¿Qué estás diciendo? Ya no voy a hacer eso. Voy a cambiar mi estilo de vida para hacer lo que estoy declarando. Y por fe lo alcanzo, por fe declaro que va a ser algo que todavía no lo veo, pero ya lo vi. Mire esto. Por la fe ofreció, continúo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí hubo un tema de sacrificio, no de vegetales o de carne, sino un tema de sacrificio que agrada a Dios. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No todo el mundo que llega a la iglesia y da una ofrenda está diciendo, soy justo. Puede ser que con tu ofrenda estés demostrando que eres injusto.
Mire esto. El cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios, mira, dando Dios testimonio. No me importa que la gente dé testimonio de mí, es que Dios dice de mí. El testimonio de Dios dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Al mismo papá Dios, que tú le dices, papá, pero ayúdame, dice, no puedo dar testimonio porque eres un ladrón, porque haces esto, porque haces el otro. Hermano, cuando nosotros somos justos en lo que damos, Dios da testimonio. Y cuando los ángeles dicen, estos están orando por esto, Dios dice, me consta que son buenos y que son justos, denle lo que están pidiendo. Y ese es el asunto. Aunque no estuvo ya Abel para recibir en lo que vemos, estaba recibiendo donde no vemos, la eternidad. Hermanos, hay un mundo paralelo. No tenemos esto como un gran regalo. Lo que viene es el gran regalo. Pero si no te preparas en el tiempo donde ves, jamás podrás disfrutar de lo que no ves. Por eso es que la fe es tan importante. Y nadie puede decir, pastor, yo no tengo fe. Porque todos tenemos una medida de fe. Y voy a hablar un poquito más adelante de eso. Y mire lo que sigue diciendo. Y muerto aún, habla por ella, la fe de Abel. Ya no importa si murió o no, para nosotros murió, pero él sigue viviendo. Él sigue obteniendo lo que sembró. No sabemos las medallas, los honores que en el cielo hagan cuando uno dice, oiga, pero esto es muchísimo mejor. Pablo decía, porque estar con Dios es mucho mejor. Él dijo, estar con Él es muchísimo mejor. Y Abel está disfrutando de algo porque fue justo con Dios y hubo mayor sacrificio en su ofrenda. ¿En dónde? En su ofrenda. ¿Y por qué da una gran ofrenda? Porque tiene fe. Entonces nosotros queremos recibir algo de parte de Dios, pero nuestra fe no alcanza porque tenemos miedo y no confesamos. Cuando vengo a la iglesia, ¿hay fe en este lugar? Sí, porque hay gente aquí. Hay gente aquí que ha llegado en esta mañana, en medio de una pandemia, a escuchar la palabra de Dios. Sí habla de que tienes fe. Hay mucha gente que no llega porque tiene fe a contagiarse. Pero usted dice, yo llego a la iglesia porque tengo fe. Pero su fe tiene que ir creciendo en los diferentes aspectos de la vida para que usted alcance lo que todavía no puede ver. Yo no declaro, me va a ir bien, pero no soy justo delante de Dios. Y eso es parte de nuestra vida cristiana. Y sigue diciendo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Él no vio la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. No sé cuán justo sería Enoc, que Dios no le permitió ver la muerte, sino que se lo llevó a ese lugar donde todavía nosotros no vemos. Sabemos que es maravilloso, pero no lo vemos. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, ¿a quién tratas de agradar? Yo le pregunto esto, solamente hablando de dos, ya le pregunto, ¿a quién usted está agradando? A veces la gente me quiere agradar a mí como pastor, pero no soy yo el que te puede bendecir, es Dios el que te va a bendecir. Y si tú agradas a Dios en lo que tú haces, en la manera de conducirte, no importa lo que la gente diga, ya Dios dijo quién eres tú y está agradado contigo. Entonces cuando llegas a la iglesia, no vengas tratando de agradar a alguien. Nuestra gente en Cuenca es especial. Dice, le voy a llevar un agradito a mi jefe, le voy a dar un agradito a él, yo le voy a llevar un agradito. Y estamos pensando en agradar a la gente, cuando deberíamos pensar en agradar a Dios. Como la primera cosa en nuestras vidas. A veces quieres agradar tu propia profesión, tu propio trabajo, cuando debes agradar a Dios para que todo te vaya bien. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, continúa diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Pero cómo? Por fe, pues. Claro, la gente dice, yo busco a Dios, pero no actúa como que si ya lo encontró. Muchos creen
El diablo también cree y tiembla. Pero él no es bendecido por Dios, porque Dios se desagradó con Satanás por lo que hizo. Así que Dios se agrada, pero también se desagrada. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y si usted quiere agradar a Dios, tiene que aplicar la palabra de Dios en su forma de vida. Y sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, con temor a Dios, con respeto a Dios. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que Noé alcanzó justicia al construir el arca por fe. Muchos quizás podrían decir, bueno, yo también hubiera participado con Noé, yo también no hubiera hecho caso a las burlas a Noé, porque yo, no, espérate un ratito. Antes de decir que hubieses creído en un loco que construía un enorme barco, demuestra que eres capaz de arriesgarte por creer que Dios desea que seas tú feliz con tu familia y te respeten porque haces un excelente trabajo. Esas son las proezas que debemos lograr en estos tiempos. Que la gente hable bien de Dios por tu comportamiento. Porque nosotros podemos decir, yo también hubiera enfrentado al gigante. ¿Me puede traer un poco de agua, por favor? Y sigue diciendo, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué salió? ¿Porque Dios le dijo o porque tenía fe? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho para hacer y no lo hicimos porque no tuvimos fe? Yo quiero que pienses en cosas pequeñas. No me voy a la iglesia porque tengo miedo de llegar desde tu casa, donde quiera que tú vivas, a la iglesia, pocos kilómetros. Y un hombre sale por fe a una tierra desconocida. Hermano, no estamos hablando que te vas para Quito. Estamos hablando que vas para un lugar donde te pueden matar, donde habían tribus de nómadas, donde eran tiempos difíciles, donde que tenías que tener tu gente para que te defienda. No solamente para que labre el campo, tenías que llegar a labrar el campo para que no habían supermercados, tenías que moverte y tenías que llevar algo de comida para el viaje y para el inicio de tu nueva vida. No era fácil cuando tú tenías tu yacta y tus cosas y abandonarlo todo, irte a otro lugar donde Dios te dice, te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo, vas a ir a ese lugar, te mostraré el lugar. Ah, bueno, si es así yo me voy. Eso es fe que agrada a Dios. No es necesario que Dios te diga, oye, te quiero ver el domingo en la iglesia, sino que el apóstol Pablo dice que no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Ya está dicho que tienes que congregarte. Entonces necesitas fe para ponerte los zapatos, bañarte y venirte para la iglesia. O bañarte y ponerte los zapatos, depende si te quieres bañar con zapatos. Y sigue diciendo, mira esto. Y salió sin saber a dónde iba. Tú sí sabes dónde vienes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba. Hay que esperar, hermanos, por fe lo que Dios te ha dicho que te va a dar y salir a buscar, a salir a conquistar, sabiendo que Dios camina contigo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es la ciudad que tiene fundamentos? Entendamos la palabra de Dios. Por fe me muevo allá, no porque espero llegar aquí, porque espero llegar allá, a la ciudad que tiene fundamentos. Es decir, que la fe de Abraham no era solamente para llegar a un lugar donde Dios lo llevaría y lo tendría muy bien, sino que si hacía eso, se aseguraba la vida eterna con Dios en la ciudad que tiene fundamentos.
Por eso es que cuando nosotros le estoy diciendo que la fe no debe llevarte al éxito financiero, la fe debe llevarte al cielo eterno, a donde tú todavía no ves, pero que sabes que existe. Esa es nuestra vida cristiana. Es un proceso para llegar a algo muchísimo mejor. Dios quiere tenerte bien aquí y ahora, pero es un proceso que cada uno tiene que entender y llevar a cabo obedeciendo la voz de Dios. Porque todo lo que hagas, mi Josué, todo lo que pongas por obra del libro de la ley, entonces te va a ir bien y yo voy a estar contigo, Josué. Camina hacia donde vayas y yo voy contigo, Josué. Si tú vas contra ese ejército, pues yo lo derribo porque yo estoy contigo. Y hermanos, eso es para nosotros el día de hoy. Siempre y cuando estés conectado con Dios. Estar conectado con Dios y avanzar hacia un futuro incierto se vuelve cierto y es de sabios. Avanzar sin el consejo de Dios es de necios. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué estoy hablando? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto lo sabe todo judío, lo sabe. Puede ser que crean o no en Cristo, pero saben y dan certeza que esta palabra es fiel y verdadera. Vaya esta fe de Abraham, que toma a su esposa a salir de la tierra sin saber a dónde lo llevaría su amor por Dios, no su amor por tierras nuevas. Esa es la diferencia. Buscamos a Dios para que nos dé mejores cosas en la tierra. No hay amor por Dios, hay amor por ti mismo. Pero cuando tú sales en búsqueda del corazón de Dios y Dios te lleva a través de la vida, porque le dices, porque yo quiero ir a la ciudad cuyo constructor es Dios. Yo voy en la vida agradando a Dios y Dios dice, está bien, mijo, pero va bajo mi cuidado y todo lo que haga prosperarás y serás de bendición en la tierra. Y serás bendición a tus hijos y a tus nietos. Y serás bendición. ¿Por qué? Porque no estás buscando enriquecer tu corazón, sino una relación conmigo. Hay una gran diferencia. Fe para tener lo que quiero o fe para obtener lo que necesito. ¿Dónde está la fe que te levanta y te hace tocar puertas hasta que logras lo que deseas? El problema no es tener fe, sino demostrarlo cuando vienen las dificultades. Porque en medio de los problemas ponemos a prueba nuestra fe. Y la hacemos crecer para lograr maravillas en medio de esta tribulación. Ayer oía al pastor Cash mencionar estas cosas. Porque en medio de esta pandemia, muchos de mis hermanos se les abrió puertas y se han enriquecido en medio de la pandemia, porque eran gente que confiaba en Dios y no estaban viendo la pandemia como cosa que aferrarse o esconderse, sino a Dios, que puede hacer que las cosas, aunque estén mal para ti, sirvan para bien. Pero son aquellos que caminan por fe, que saben que fe es desarrollar en nuestro corazón un instinto que nos lleva siempre a tener una relación mucho más fuerte con Dios. Y yo estoy caminando en fe porque lo único que me interesa, decía el apóstol Pablo, era agradar a Dios. Y él decía, todo lo tengo por basura con tal de conocer más y el poder que hay en conocerlo a Él. Pero nosotros no miramos las cosas así. No nos movemos en esa fe. Este pasaje nos habla de varios héroes de la fe. Cada uno de ellos tuvo la fe exacta para superar sus propios desafíos. Y eso le dije que iba a hablar ahora, sobre la medida de fe. Así que la medida de fe que tenemos nosotros es para que cada uno pueda enfrentar sus propios desafíos. Porque Dios te ha puesto desafíos, pero te ha puesto fe para vencerlos. A cada uno en un tamaño diferente. A Josué le dio fe para que diera vuelta 7 veces
A Goliat le dio fe para vencer un gigante. Perdón, a David. Gracias, se da cuenta, uno tiene que estar ahí. Así que tú necesitas y tienes tu propia fe para el desafío personal en el cual tú estás lidiando. No lo dudes, actívala, hazla crecer y vas a descubrir cómo resolver cada situación. Qué importante es la comunicación, qué importante es hablar. Por eso dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Muchas veces retenemos algo que deberíamos exponerlo. Los hombres y mujeres de fe también tuvieron la paciencia para esforzarse por alcanzar la meta. Noé creyó y también tuvo paciencia para construir el arca tantos años, durante mucho tiempo. Abraham tuvo paciencia durante años para poder tener el hijo que le había prometido Dios. Hermanos, las promesas se obtienen con fe y con paciencia. La fe se sazona con la paciencia que genera esperanza. Debemos tener fe y paciencia para superar los problemas y también realizar nuestros sueños, aunque eso tome tiempo, el tiempo que necesite tomar. Saben, todos ellos corrieron el riesgo de la vergüenza. La Biblia dice que Abraham creyó incluso cuando ya no había esperanza, porque ya eran viejos, ya no podían. Y les cambia a Abraham, Sara. Abraham, padre de multitudes. Sara, madre de naciones. Ahora imagínense el par de viejos. No tenían un hijo, caminando por las calles, no del viejo París, sino de donde estaban viviendo. Y padre de multitudes, ¿dónde vamos? Y mamita, madre de naciones, ya nos vamos por acá. Se volvieron locos los viejos. ¿Qué diría usted si no tienen un hijo? Pero ya estaban declarando la promesa. Ya Dios lo ha dicho y así va a ser. Tú serás padre de multitudes y tú serás madre de naciones. Qué tremendo esta palabra. Yo creo que la sazón de la fe es la paciencia y el riesgo es la vergüenza. Imagínese, a veces no te arriesgas a tener fe para evitar la vergüenza. Pero en la Escritura la gente que creyó se arriesgó. ¿Qué hubieras pensado a Josué? Miren, muchachos, vamos a dar 7 vueltas a Jericó y a la 7ª se derrumba. Eso es fe, no lo vio. Creyó. Vamos, muchachos. Y cuando iba por la 6ª, mejor no demos la 7ª, no vaya a ser que quede mal, en vergüenza. Dale, que yo creo. Vale la pena correr el riesgo, muchachos. Y da la vuelta a la 7ª vez. Y los muros se caen. Hermano, no solamente tenemos que fe, no solamente necesitamos fe, sino hablar. David se para frente a Goliat, tiene la fe suficiente para tumbar a ese gigante. Pero le habla. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Habló, declaró y le dijo, es más, hoy mismo te voy a cortar la cabeza con tu espada y las aves de los cielos comerán de tus carnes. Yo le voy a Goliat, ay, qué miedo. No terminaba de hablar que estaba cayendo el gigante delante de David. Porque tenía la fe para vencer, pero tenía que hablarle a su montaña. Tenemos que aprender a hablar a nuestras montañas, a declarar por fe que nosotros vamos más allá, mucho más allá. Porque le estoy hablando a mi futuro, le estoy hablando al futuro de mis hijos, le estoy hablando al futuro de mis nietos, pero yo tengo que emprender ese viaje de fe. Donde tú quieras llevarme, Señor, yo iré. Seguiré caminando hasta el día que yo pueda haber realizado. No te detengas. Jesucristo sufrió la vergüenza y el oprobio en la cruz para salvarnos. Y al 3er día se acabó la humillación y vino la gloria. Hermano, hay momentos que se va a acabar la humillación para empezar la gloria cuando aprendas a caminar de la mano de Dios.
De la mano de Dios se camina conociendo la Escritura, aplicando la Escritura. No puedes caminar diciendo tengo fe porque voy al centro cristiano. Hermanos, ni siquiera ofrendas o diezmas de acuerdo a lo que Dios te dice que lo hagas. Lo hacemos en voluntad propia. Esta es mi voluntad. Pero nunca le dice cuál es tu voluntad, papito. Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios y Dios te dice así tienes que hacer, pues usted así lo hace en obediencia. El pueblo tiene sed. Moisés toca la roca. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. El agua salió, pero Moisés no entró a la tierra prometida. Miren las cosas como son con Dios. Es obediencia pura a la forma de Dios y no a la forma de los hombres. Que va a salir agua, sale agua. Que si te vas a trabajar, vas a ganar dinero, pero no entrarás en el reino de los cielos, porque se entra bajo obediencia. Voy a trabajar de la mano tuya, Señor, y donde tú quieres que yo trabaje. Entonces Dios dice, perfecto, ahora te voy a bendecir. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de la pura fe, de fe que nos lleva a ser exitosos sobre la tierra. Esta es una serie, no voy a hablar hoy día, ya no, voy a hablar el jueves, voy a hablar el siguiente. Necesito que ustedes que caminan conmigo, caminen por fe. La fe que necesitaba Pedro para bajarse de la barca, necesitaba fe también para continuar caminando. Todos necesitamos una medida de fe para hacer y creer y declarar. Yo puedo hacer esto, siempre guiado por el Espíritu Santo. Cuando usas tu fe y tu paciencia, te arriesgas a pasar vergüenza, pero debes intentarlo porque el riesgo vale la pena. Es preciso asumir riesgos por el Señor. Yo creo que Dios nos cuenta la historia de estas personas que creyeron en Él hasta el límite, simplemente para que aprendamos a confiar en la misma forma. Cree y ten paciencia, porque tu historia se contará en tu familia como ejemplo de las proezas que lograste. Todos estamos haciendo historia el día de hoy. Todos los que estamos aquí estamos haciendo una historia. ¿Cuál es tu historia? Mi hijo Javier dice, vive de tal manera para que cuando pasen los años tu historia pueda ser contada. ¿Qué van a hablar de ti? ¿Qué van a decir de ti tus nietos y tus hijos? ¿Qué clase de hombre fuiste? Dios tiene preparados galardones para quienes se atreven a vivir por fe. Él no se avergüenza de nosotros y no nos abandona, porque tal como con Abraham nos ha prometido multiplicación. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo le escribe a los romanos una cartita en el capítulo 10, 11. Le dice, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado, jamás serás avergonzado si confías en Dios. El problema es que cuando vamos a poner sobre la mano sobre un enfermo, decimos, ay Señor, no sé, yo no creo que sane, pero de todas maneras voy a poner, ya no pongan la mano, tú no has creído. Dios no te va a avergonzar. Entonces Dios te va a sanar, ponen la mano y dice, en el nombre de Jesús está sano. Había gente que tenía fe. Aquella mujer del flujo de sangre fue a arrancarle fe al Señor. Ha salido poder. Me han robado poder. Había una mujer de fe. Usted necesita arrancarle a Dios con fe lo que usted necesita. Incluso Rahab, la ramera, recibió galardón de la fe por ocultar estos espías, ayudar al pueblo de Dios a conquistar lo que Dios había dicho que el pueblo de Dios tenía que conquistar. Y recibió galardón de la fe en la tierra que es construida por Dios, en aquella ciudad que tiene los fundamentos. Hebreos también explica que quienes realmente tienen fe piensan y hablan de lo que esperan y lo que recibirán, producto de su esfuerzo y confianza en Dios. No pierden tiempo llorando por el pasado. Escúchame bien, no pierdes tiempo llorando por el pasado, porque tus ojos están fijos en el futuro. Deja de llorar por el pasado, deja de hablar de tu pasado, cuéntame tu historia en el futuro.
Habla con los tuyos cómo será tu futuro. Deja de hablar del pasado. El pasado debe servirte nada más como un impulso hacia el futuro para hacer lo que es correcto delante de Dios. Yo hice lo incorrecto, pero quiero hacer lo correcto. A veces viene a la iglesia y están hablando es que yo era un bebedor, yo era un borracho. Y había una mujer que decía y seguía diciendo, es que yo soy lesbiana, yo soy lesbiana. Hermana, le digo, ¿tú eres lesbiana? No, yo no, ya no soy. ¿Por qué sigue diciendo que eres lesbiana? Ya Dios se olvidó, pero tú no dejas de recordarle a todo el mundo. El diablo grita amén cada vez que tú hablas de eso. Cállalo al diablo y haz que los ángeles canten contigo la victoria de Cristo en la cruz del Calvario por tu vida. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. La certeza de David, de quien era su verdadero general, lo lleva a combatir contra el gran problema que tenía frente a él. Y le da coraje para levantarse y pararse frente a ese gigante y derrotarlo. Pelea por tu porvenir, hermanos, porque lo que viene será mejor. Hermano, una vez que el gigante cayó, todo fue bueno para el pueblo de Dios. Conquistaron, mataron al resto de gigantes, sacaron corriendo a ese pueblo de enemigos, conquistaron todo lo que les habían robado, volvieron a tomar tierras. ¿Por qué? Porque hubo un hombre de fe que sabía que su general en jefe se llamaba Papá Dios. Y lo que vino después, porque se enfocó en el futuro, no en el pasado. Él tuvo que recordarle el pasado a Saúl cuando le dijo, tú no vas a poder, dice, ese siervo que tú ves ha matado ya osos con sus propias manos cuando cuidaba las ovejas de mi padre. Cualquier animal que venía a agarrar a mis ovejas, yo lo hacía pedazos. Déjame este gigantito, déjame este pequeñuelo para mí también. Porque creía que el que lo ayudó a pelear contra los osos también le ayudaría a pelear contra este gigante. El que te trajo aquí, el que te sanó tus dolencias, tus enfermedades, el que borró tu pasado, está aquí en esta mañana para decirte, enfócate en el futuro, porque hay grandes cosas para ti si puedes creer. Dale un aplauso al Señor. Deja de hablar del pasado. La fe es más preciosa que el oro, lo dice el apóstol Pablo, y tiene toda la razón. Y cada uno ha recibido una porción de ese oro, de algo que necesitamos los cristianos. Con esta enseñanza inicio este tiempo para hablar de fe. No me hable de derrotas, comience a hablar de la forma correcta. Fe que salva, la fe que sana, la fe que provee, fe para el presente, fe para el futuro. Es mi responsabilidad predicar esto. Su responsabilidad es oír y poner en práctica lo que le voy a enseñar. Deje de andar chismeando. No hable del infierno, no hable de Satanás, hable de Cristo, de los planes que tiene Dios sobre su iglesia, sobre su vida y sobre su futuro. Hay gente que viene a pararse ahí a la puerta para ver si ya el centro cristiano cerró sus puertas, para cantar victoria porque son aliados del diablo. Pero los que son aliados de Dios están empujando para que la iglesia siga creciendo, para que no se detenga, para que la fe en Cuenca siga moviéndose, para que cada día más familias alaben a Dios, para que la ciudad sea próspera, para que el Ecuador cambie, para que tu familia sea exitosa. La iglesia es necesaria porque te habla de fe. Y vamos a caminar en esa fe. Aprenda a diferenciar el tipo de fe que requieres para el momento específico. No debes tener una gran fe para algo pequeño. Suficiente una medida de fe para lo pequeño y gran fe para lo grande. Y de todo eso, Dios sabe que tienes necesidad y ya te la ha dado. Haz crecer la fe que tienes. La poca fe, hazla crecer. Créele a Dios por milagros que se obtienen en un instante, pero también milagros que se tienen que esperar. Porque ahí, recuerde siempre esto, hay el tiempo de espera. Porque en ese tiempo de espera estás creciendo en fe. Sé que Dios proveerá, sé que Dios proveerá. Es por eso que hay fe para un momento específico. Habla del don de fe, pero también hay para procesos largos el fruto de la fe. Jesús sanó al leproso en el instante que lo tocó.
Y también al ciego, cuando le dijo, conforme a tu fe te sea hecho, y sanó. La mujer con flujo de sangre que hablé hace un momento, recibió su sanidad inmediatamente. Pero hay otros que han tenido que esperar. Es fácil decir que vives por la fe para la vida eterna, pero es difícil declarar que crees en aquello que Dios ha prometido que lograrás en la tierra. Yo sé que voy para el cielo, yo sé que voy para el cielo. Y tu futuro, bueno, no sé lo que Dios quiera. Dios quiere que seas próspero, porque eso dice la palabra. Pero ¿te estás encaminando hacia tu prosperidad o te estás encaminando a tu derrota? Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos ha dado a todos una medida de fe, y voy hablando hacia el final. El primer elemento que necesitamos nosotros, anótelo por favor, es ser valiente y esforzado. Quiero que usted anote estos elementos para poder desarrollar una vida de éxito. Sé valiente y esforzado. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Josué? A veces Dios necesita repetirnos para que podamos entender. Josué, sé valiente y esforzado. Esfuérzate y sé valiente. Yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente, Andrés. Yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Esfuérzate y sé valiente. Porque necesitamos esforzarnos para leer más la Biblia. Esforzarnos para hacer tiempos de oración, de ayuno. Esfuérzate, sé valiente. Mantente ahí firme en la brecha. Lo voy a lograr, lo voy a lograr. Sales a trabajar con unas ganas de vencer todo, de conquistar todo lo que puedas conquistar. Al final, el Dios que hizo los cielos y la tierra camina de tu lado. Lo puedes conseguir. Sigues caminando, te sigues levantando, aplica la palabra de Dios, sigue adelante, y Dios te grita, esfuérzate y sé valiente. Que todo lo que hagas prosperarás. Todo lo que hagas podrás obtener una riqueza en todo lo que tú te metas. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y sabe, Dios quiere que usted y yo digamos lo mismo. He peleado la buena batalla de la fe. Hermanos, hay una batalla en el tema de la fe. La fe te la roban en 2 minutos. Tú sales aquí, hermanos, con una fe para vencer todo, y cuando llegas a la puerta te dan un chisme y te desbaratan. Te hablan algo del infierno y acabaron con tu pequeña fe. Tu fe tiene que ir sobre cualquier hueste de demonios. Tu fe va más allá arriba. Tú estás hecho para conquistar, no para ser conquistado. No te dejes conquistar de las tinieblas. Tú eres conquistado a través de la cruz del Calvario por Cristo mismo, para que seas su hijo y seas heredero de Dios. Amén. Segundo lugar, es preciso tener certeza. Escriba ahí certeza. ¿Qué quieres específicamente de Dios? Un ministerio, una casa, un carro, un negocio. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Tienes que tener certeza sobre lo que quieres, para que te enfoques en lo que quieres y alcances lo que quieres. Ten la certeza de que eso que no lo ves, lo vas a ver. Esa es certeza. En tercer lugar, es preciso que desarrolles la virtud que hace crecer la fe. Miren lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1:5. Aclara que debemos añadir virtud y conocimiento a nuestra fe para superar la adversidad. Añade virtud y conocimiento a tu fe. Esa virtud, hermanos, necesitamos hacerla crecer en nuestra vida. En cuarto lugar, no olvides que la fe crece por escuchar la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Hermano, no te confundas. Hoy por hoy puedes oír a miles de predicadores en la televisión, pero no todos van a hablar de lo mismo. Muchos pueden traerte confusión. Ojo, si Dios te puso un pastor, escucha a tu pastor. Pero si tú dices, no, es que yo quiero escuchar, entonces búscalo a él, porque yo no quiero confundirte, porque yo te voy a hablar una doctrina que yo he aprendido a través de la palabra de Dios en la escuela que estudié, para poderte transmitir esta fe. Pero dices, no, yo quiero ir al de allá, y yo quiero el de allá. Terminas el final del día confundido.
Porque el uno te dice que tienes que dar la casa, y el otro dice que tienes que dar el carro, y el otro te dice que date tu voluntad, y tú dices, no sé qué hacer. Porque dejas de escuchar la palabra de Dios que te dice, sé fiel en el lugar que yo te he puesto. Allí vas a ofrendar, allí vas a diezmar, allí vas a casar a tus hijos, ahí los vas a bautizar. Es allí, es el lugar de tu crecimiento. Pues el pastor te dice, no hermano, mira, ama a tu esposa. Y viene otro te dice, divórciate y cásate con la de acá. Y tú dices, sí, por fe recibo, porque estás oyendo lo que quieres oír, pero no estás oyendo la palabra de Dios. Por eso es necesario mantenerse fiel. No golpees la roca, solo tócala y la bendición va a fluir de la roca que es Cristo. Solamente escucha lo que te estoy diciendo. Mateo 9:27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe les sea hecho. Recuerde, escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Sí, oigo que me dice que voy a ser sano, sí, voy a ser sano. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay más historia aquí, pero voy terminando. Todas estas personas que se acercaron a Jesús con fe, porque habían escuchado hablar de Él, porque la fe viene por el oír, se acercaron a Jesús de una manera audaz. Sin miedo, sin vergüenza, sin temor. Se acercaron confesando su milagro con su boca y creyéndolo en su corazón. Recuerda que para ser salvo no solo tienes que creer, sino confesar con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. ¿Alguien puede decir aquí, yo creo en Jesús? Dígalo, yo creo en Jesús. En el Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios, yo creo en Él. ¿Alguien puede gritar, yo creo en Jesús? Pues déjeme decirle que usted es salvo. Y usted me dice, pastor, ¿cómo puede ser? Porque es por fe. Es por fe. Y Jesús, Pablo dice, hermano, si usted confiesa que Jesús es el Señor, entonces viva siendo Jesús su Señor. Porque lo declaramos, pero vivimos. Él es mi Padre y Jesús es mi hermano mayor. Y soy coheredero con Cristo. Usted está confesando. Usted dice, Señor, yo he pecado, pero sé que tú me has perdonado en la cruz del Calvario. Y usted sigue adelante. Usted no se detiene para al final decir, he peleado la buena batalla de la fe. He alcanzado lo que Dios me prometió. Y voy a vivir en la ciudad que tiene fundamentos con Papá Dios eternamente. Y dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. No fluctúe. Y en la iglesia, estoy caído, estoy bien. Estoy mal, estoy bien. No fluctúes. Aquí, pastor, caminando en el valle de sombra de muerte, pero no tengo ningún temor porque Dios camina conmigo. Y veré al final del día mis éxitos. Porque Dios no me dejará caminar en vergüenza. Mi Dios me levantará. Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y usted camina bajo la promesa. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y sigue caminando y caminando y caminando. Y al final de tu vida darás gloria a Dios. Porque caminaste, porque peleaste la batalla de la fe. Póngase de pie, querido hermano. Usted necesita estar atento a la voz del Señor para que nuestra fe crezca, nos lleve a obtener las promesas. Hermano querido, no renuncies a tu futuro. Yo puedo ver un futuro exitoso en muchos. No renuncies al futuro por el fracaso del día de hoy. Que vas a fracasarte, déjame decirte, vas a fracasar. Pero vas a seguir intentando, vas a vencer.